Buenas a todas las personas que están presencialmente aquí en Maspalomas y a quienes nos están siguiendo a través del streaming. Es un gusto inaugurar, abrir este curso titulado Canarias Diversas, derribando fronteras, sumando igualdad. Lo primero que quería era agradecer a la Universidad de Verano de Maspalomas su disposición a establecer esta colaboración, como saben, con el Gobierno de Canarias, para poner a disposición de todo el mundo, por un precio asequible, esta formación vinculada a temas de igualdad y diversidad que podemos de alguna manera, o la intención es que todas podamos enredar con nuestras propias vidas, con nuestras realidades profesionales, con nuestras realidades activistas o del tipo que sean. Me presento, mi nombre es Larisa Pérez. Y estoy colaborando con la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, que es algo que les voy a dar a conocer a continuación, y me acompaña mi compañera Jen Dávila, que nos va a asistir en todas las cuestiones técnicas. Y quería pedirles disculpas de antemano porque al menos la primera parte voy a estar aquí sentadita, para que las personas que nos están siguiendo a través del streaming, como esta emisión está interpretada en lengua de signos simultáneamente y también hay imágenes que vamos a compartir, pues tengo como que estar encuadradita. Espero conseguir hacerlo dinámico a pesar de las dificultades. Estamos en petit comité, aquí a nivel presencial, y nos están acompañando otras personas que van a poder participar a través del chat, a las que invitamos encarecidamente a que participen a través del chat. Y no sé si tengo que facilitarles o directo. De momento, si hay alguna dificultad con el chat, pues ya les facilitamos otra vía de comunicación, pero para nosotros es muy importante el formato de esta formación participativo, es cómo cobra sentido. Vamos a intentar construir un poco conocimiento entre todas las personas. Y tanto a las personas que están en sala como a las de casa les invito a que rompan las barreras tanto de las estructuras arquitectónicas como de las estructuras virtuales y que nos intentemos arropar e intentemos tener una conversación. Les voy a hablar un poquillo de cómo va a ser la dinámica hoy y en los próximos días. Estructuramos la formación en 2 bloques. El primero de ellos titulado Sentir, Pensar, derribando fronteras, que es un bloque que está, digamos, encaminado a hacernos preguntas, a hacer un trabajo de reflexión colectivo, también a mirar no solo hacia afuera, sino hacia adentro, qué ideas, qué sentimientos tenemos asociados a determinados aspectos vinculados sobre todo a las identidades. Y después tenemos un segundo bloque que está un poco más enfocado a la acción, aunque como ustedes saben es muy difícil distinguir o separar una cosa de la otra, en el que intentamos ofrecer un paquete de herramientas prácticas para de alguna manera navegar estos tiempos de igualdad y diversidad que nos han tocado, donde muchas veces sí tenemos la convicción de que queremos una sociedad más igualitaria, sí queremos una convicción de que queremos derribar ciertas fronteras, pero a veces no sabemos, ¿no?, de qué manera en nuestros diferentes ámbitos también de incidencia podemos implementar esos cambios, ¿no? La idea es un poco brindar las herramientas que nosotras hemos intentado pues sintetizar y comunicar y también acoger o recibir aquellas que ustedes puedan compartir con nosotras, porque se trata un poco de ir construyendo entre todas. Y hoy estamos digamos, en el primer módulo, que es el módulo inaugural, donde primero les voy a presentar un poco qué es esto de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, para contextualizar por qué decidimos hacer este curso. Y el esfuerzo va a tener que ver con situarnos, ¿no? Bajo la convicción de que cualquier análisis que vayamos a hacer sobre cualquier tema va a cobrar mucho más sentido si nos preguntamos quiénes somos las que estamos haciendo esas reflexiones y dónde estamos quienes estamos haciendo esas reflexiones. Y el resto de días, como pueden ver, pues se seguirán formaciones que van a tener que ver con, digamos, con más directamente
hacernos preguntas y generar herramientas en torno a estas palabras de igualdad, diversidad, ¿no? Por un momento manidos, por otro momento, ¿no? A veces vacío de contenido, donde nos cuesta consensuar también, ¿no? Y esta formación es un intento también de consenso, parte de unos consensos ya, de un trabajo colectivo de pensamiento y de creación, y es una invitación a otros consensos, ¿no? Para seguir avanzando. La Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, palabra así como un poco largo, simplemente me gustaría introducirla pidiéndoles a ustedes que me digan qué les sugiere, esta es la identidad visual de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, y me gustaría preguntarle y que se animara a decirme qué les sugiere esto que están viendo, esta forma, estos colores, qué les invita a pensar. No sé si o sea, esto no es para que se oiga alto, sino para que en el streaming pueda ser reproducido. Sí. Sí, porque tenemos que romper el hielo desde el principio. Es muy de impresión, intuitivamente, en lo inmediato. Ajá. Sí. ¿Algo más? Un arco iris, interesante. Sí. Sí, está encendido, por lo menos. ¿Alguna compañera o compañero quiere compartir alguna impresión más? Primera impresión al ver la imagen. Colores que son, no sé, lo veo todo muy vivo, pero solo viendo la imagen como tal no puedo construir algo. Antes de tener el concepto. No me puedo hacer una idea, pero tampoco. Vale, sí, colores, arcoíris han salido, viveza. ¿Alguien quiere añadir algo más? Proceso, ¿no? Porque transición es un proceso, algo que va de un lado a otro. Vale. Bueno, yo creo que con estas ideas iniciales podemos ir introduciendo la cuestión, ¿no? Ha salido el tema de los colores y de un poco de arcoíris, que un poco lo que quiere reflejar es la diversidad. No la diversidad entendida como en el sentido más estricto LGTBI, ¿no? Y ese arcoíris que solemos asociar, sino en un sentido que va más allá de eso, como vamos a ver. Bueno, como reflejo de una sociedad que es diversa, donde hay diferencias, pero donde de alguna manera esas diferencias no tienen grandes contrastes, sino una cierta continuidad, o sea que hay nexos en común entre unas cosas y las siguientes, donde también se trata como de reflejar en otras iconografías que hay, una línea que une a las distintas islas del archipiélago, y la línea es igual de gruesa todo el tiempo, es decir, en esa diversidad que encontramos en este territorio también, de alguna manera, concedemos la misma importancia, o todas, ¿no? Todas esas islas son interlocutoras de esta transición, y como decía el compañero, pues se habla de transición, de cambio, ¿no? Que es una palabra fundamental. Aparte de esto, las formas son como variadas, hay gente que ve un lazo, hay gente que ve un volcán también, que es una cosa también que nos conecta directamente con el territorio, y todos estos son elementos que van a tener que ver con esta estrategia, que precisamente es de transición porque pues se proyecta a 16 años vista, ahí es nada, porque el objetivo, bueno, es nada más y nada menos que lograr una transición a la igualdad, y eso no es sencillo, ¿no? El punto de partida del planteamiento es precisamente que para lograr eso hace falta una transformación a nivel cultural, es decir, los valores, ¿no?, que atraviesan nuestra cultura, en nuestro territorio, de alguna manera tienen que encaminarse en esa dirección, ¿no? O sea que
se trata de alguna manera de una estrategia de impacto cultural, si la queremos llamar así, y este curso sería una de las múltiples formas en este caso, enredarse más con la población en general, ¿no? Que tiene la estrategia para ir construyendo camino en ese sentido. Y simplemente les pongo aquí dos objetivos, no me quiero detener mucho con esto. El primero de ellos sería nada más y nada menos que integrar la igualdad en la sociedad canaria y el segundo, bueno, generar nuevos indicadores en torno a la igualdad. Es decir, hay una parte de esta estrategia que tiene que ver mucho con la intervención, con intentar enredarse con diferentes ámbitos de la administración, del sector privado, del tercer sector, para caminar en esa dirección. Y hay otra parte que tiene mucho que ver con la investigación, que tiene que ver con intentar medir de manera diversa cómo se ha venido midiendo la igualdad. Muchas veces lo hacemos como en términos de violencia, en términos de desigualdad, que es muy importante tener estos indicadores, son los que nos han permitido avanzar hasta donde estamos, pero la estrategia parte de la convicción de que hace falta mirar un poco más allá y ver la igualdad también como un valor positivo, intentar ver en qué espectros de la sociedad canaria podemos encontrar resistencias, podemos encontrar resiliencia en ese sentido, ¿no? Resistencia a los obstáculos, porque la sociedad canaria de alguna manera no se parte de que esta estrategia va a inculcar valores de igualdad y diversidad. Se trata de reconocer que en la sociedad canaria, desde mucho tiempo atrás, existen múltiples estrategias para resistir, ¿no? Para enfrentar las desigualdades, y se trata de detectarlas, empoderarlas, arroparlas, etcétera, ¿no? Esa variedad de colores que estamos viendo, esa comprensión, vamos a decir, flexible de las identidades, está. Y se trata de ponerla en valor y darle valor. Y esto simplemente para citarlo, la dimensión de investigación de la estrategia está ubicada en un laboratorio de investigación que se ha creado, colaboración con la Universidad de La Laguna, donde hay un equipo que a través de distintas líneas de investigación, unas que tienen que ver con el análisis más cultural, otras que tienen que ver con el análisis de datos, otras que tienen que ver con esta resiliencia de la que les estaba hablando, de ver cómo la sociedad canaria se enfrenta a las desigualdades, pues se van a intentar generar ese análisis de alguna manera con un enfoque distinto al que se ha venido haciendo de la vivencia de la igualdad y la diversidad. Y después dos elementos más que de alguna manera impregnan el espíritu de la estrategia y del curso, un poco que vamos a transmitirle, serían, en primer lugar, el enfoque que hemos llamado autocentrado, es decir, entender que esta intervención, esta estrategia, no tiene sentido ni importarla de otro territorio, ni extrapolarla a otro territorio, es decir, por eso necesitamos indicadores que estén asentados en nuestro propio contexto. Bueno, partiendo de que la realidad que vivimos pues es una realidad específica y requiere de intervenciones específicas y sobre todo que la conexión o el diálogo que va a tener la estrategia con la población en general va a venir marcado por un esfuerzo desde el principio de generar un discurso y unas representaciones que sean autocentradas. Esta fotografía, que por cierto es de mi compañera Jen, que ha creado junto con otra compañera un banco de imágenes a disposición del Gobierno de Canarias, por ejemplo, lo que intenta es que las imágenes en las que normalmente que en el espacio institucional se vienen manejando muchas veces no representan nuestras realidades más inmediatas, ¿no? Sino realidades que son exógenas y eso, por las que no nos sentimos interpeladas. Entonces el esfuerzo pues tiene que ver con ir modificando desde el principio ese discurso, ¿no? que emite el espacio institucional y que tiene tantas consecuencias a múltiples niveles, ¿no? Y después un enfoque que podríamos dar en llamar interseccional, que tiene que ver con ampliar la mirada que solemos tener hacia los términos igualdad y diversidad, entender que una sociedad igualitaria es una sociedad donde no solo, por ejemplo, la desigualdad entre hombres y mujeres se anula, sino donde otro
otra serie de desigualdades que tienen que ver con el estatus económico, que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la capacidad. Todo este tipo de cosas tienen que estar integradas. No es que tengan que estar integradas porque suena mejor, tienen que estar integradas porque si no, no consigues el otro tipo de igualdad entre hombres y mujeres, porque habrá que ver qué hombres y qué mujeres y en qué circunstancias. Es decir, igual que ninguno de los otros ejes se puede abordar sin tener una visión de conjunto, una visión de cómo compleja también, porque estas interrelaciones son complejas y de esto vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, es este esfuerzo también porque los temas de igualdad y diversidad interpelen al conjunto de la población. O sea, partimos de la base de que si no han interpelado una parte de la población es porque no los discursos que hemos generado no permiten que todas las personas se vean representadas, ¿no? Sin más, la idea para la formación de hoy es que tengamos, digamos, como 3 bloques de conversación con 2 descansos en medio de 15 minutitos, nos vayamos a tomar algo, reposemos las ideas y ahora yo iniciaría el primero y me gustaría hacerlo sabiendo quiénes son ustedes primero. No es que aspire a que respondan una pregunta tan profunda como el quiénes somos, pero sí me gustaría que me dijeran su nombre y el pronombre con el que quieren que sean nombradas, él, ella, y que me dijeran por qué se apuntaron a este curso. Asimismo, si las personas que están en el chat quieren poner su nombre, por lo menos para echarles un saludo, y quieren expresar también esa inquietud que les llevó a inscribirse, pues fabuloso. Entonces, si ya tenemos chat, pues perfecto. Pues anímense las personitas que están al otro lado y simplemente no es ningún rollo, pero es para conocernos un poco, porque si no, no podemos establecer una conversación. Que yo estoy aquí arriba y ustedes están allá abajo a contraluz. Hola, ahora sí se escucha, sí. ahora sí. Ahora sí. Simplemente el nombre, el pronombre con el que quieren que me dirija a ustedes y... Yo me llamo Luis, me da igual él o ella y yo también lo utilizo indistintamente. Y he venido porque conozco a algunas de las personas que trabajan en el curso y las admiro profesionalmente y el tema me atraviesa por muchos lados y creo que es súper interesante. Bueno, yo me llamo Laura, el pronombre que utilizo para referirme a mí sería el femenino. Y bueno, pues yo he venido porque estoy colaborando en algunas acciones de la estrategia y no podía no venir, necesitaba venir y profundizar un poquito más en todo el tema que estamos abordando. Bueno, pues yo soy Luis. Utilizo el pronombre él y como Laura pues formo parte de todo este equipo de la estrategia y también un poco para profundizar y reforzar conceptos y ubicarme más en la globalidad de la idea. Bueno, mi nombre es Elena, me identifico con el pronombre ella y básicamente he venido porque estudio educación social y creo que esto me puede aportar muchas herramientas profesionalmente. Bueno, encantado. Yo me llamo Ezequiel. El pronombre con el que me identifico es él. Y como Elena, básicamente, estamos ya en el último año de educación social y nos gustaría saber más sobre diferentes aspectos sobre esto. Me parece muy interesante. Genial. No sé si... Ahora la pobre Jen, que la tengo loquísima, si alguien en el chat luego se presenta, le echamos un saludo, que no importa. La verdad que eso, al final de cada bloque está pensado como tener un espacio para que charlemos más, pero si hay alguna cuestión puntual que queramos aclarar, no hay ningún problema, tampoco con que haya una interrupción. Ahora lo que quería plantearles es
es una dinámica que va dirigida a todas las personas, las que están también en el chat. Es una dinámica que a mí me gusta más hacer en pareja, pero dado las limitaciones COVID y bueno, que también somos poquitas, creo que puede haber espacio para que hablemos todas, ¿no? El ejercicio que les voy a proponer es el siguiente. Una parte tiene que ver con reflexionar sobre el espacio, sobre lo que nos rodea, o sobre lo que nos rodeó, y otra parte tiene que ver con reflexionar sobre el tiempo, sobre la historia. Vamos a empezar por el espacio y les voy a proponer que piensen en su lugar de origen y que piensen qué características tenía o tiene este lugar de origen, si vienen de un entorno más rural o más urbano, si vienen de pues, un barrio, ¿no? Marginal o un lugar pues, que tenía muchos servicios, si vienen de una isla o si vienen del continente. Cualquier característica en ese sentido que reúna ese lugar de origen y también las sensaciones que tienen al pensar en ese lugar. Mientras ustedes van pensando, yo voy a ir saludando a gente que está en el chat para que le den una vuelta y compartamos en la medida que les apetezca. Saben que estamos en un entorno, o sea, esta misión es solo para la gente que está inscrita en el curso, entonces en la medida que se sientan cómodas, el trabajo en pareja lo que facilita es que la gente se dé más rienda suelta y luego comunique lo que quiera, pero por lo menos hacemos ese trabajo interno de reflexión y luego ustedes me comparten lo que les apetezca. Y mientras lo piensan, voy a saludar a Elena, que es fotógrafa de Tenerife. Y que le gustaría formarse en género y diversidad para complementar su trabajo, para añadir esta perspectiva en su trabajo. Vale. Yo creo que esto, si no ya me pone lo siguiente. No sé si a alguna de ustedes le apetece un poco compartir estos recuerdos sobre el lugar de origen y los ponemos un poco en contraste, no hace falta un super discurso, sino ver qué variedad tenemos aquí en el espacio. Bueno, a ver, yo soy de Las Palmas y vivo en un pueblo, un barrio que se llama Tamaraceite. Yo de cómo era antes no me acuerdo mucho, la verdad, pero por lo que me han dicho mis abuelos y tal, era un sitio con muchas plataneras, era típico del sector primario, había muchos agricultores. Ahora con el tiempo también se ha ido modernizando muchísimo, ya han instalado centros comerciales, Leroy Merlin, esas cosas. Ajá. Y la verdad que antes sí podría llegar a decir que era un barrio marginal, tenía muy mal nombre, pero con el tiempo, como todo, se ha ido cambiando y ahora no. De todas formas, las sensaciones que tengo de ese lugar pues son bastante positivas. Al fin y al cabo, donde me crié, ahí tengo mis amigos, a mi familia, tengo todo ahí. Y ¿qué es eso? Que las sensaciones que me transmite son muy buenas. Siempre que me acuerdo del barrio, suena un poco mal, pero me gusta mucho. Okay. ¿Alguien más quiere compartir? Venga, anímense. Esto es como una conversa en... Bueno, yo vengo de un pueblo que se llama Casa Pastores, que está en vecindario. Y no sabría cómo calificarlo, si como urbano o como rural, porque está ahí como un poco en medio de los dos. Y bueno, sí que veo el barrio como un poco degradado en algunos aspectos. Por ejemplo, servicios de transportes hay poco, la verdad. Pero bueno, le tengo cariño a ese sitio. Y ya está, no sé qué más decir. Vale, genial. Gracias, Elena. Si me marché, sí, bueno, yo acabo de venir de Madrid, de estudiar 5 meses allí. Y nada, me marché porque quería un cambio de aires, conocer otros sitios y tal. Y he regresado porque he terminado mi formación allí. Así que, bien.
Vale, no había lanzado todavía esa cuestión, pero sí, ya que lo estamos haciendo una por una, pues me parece genial que ya intentemos reflexionar si quienes se hayan ido de su lugar de origen, pues por qué se fueron, y si han regresado, ¿por qué? Sí. ¿Lo contas tú también? Sí. Vale. Sí. A ver, pues yo como Elena, la verdad. Yo me marché también a Madrid, estuvimos 5 meses estudiando ahí en la Complutense y me marché por el mismo tema. Quería un cambio de aires, quería conocer algo nuevo, he viajado muy poco. Irme a Madrid, no sé, me impactó bastante. Y regresé igual, porque se me acabó el plazo de 5 meses y nos tuvimos que venir aquí. Pero de todas formas, ya ahí no está una pregunta, pero puedo decir algo. Yo de todas formas tengo claro que ya en un futuro sí me gustaría salir de la isla. A mí me encanta Canarias, Gran Canaria me encanta, pero ya a nivel, por lo menos pienso yo, profesional, como educadores sociales, aquí, dentro de nuestra experiencia, pues creo que no es lo más indicado para nosotros. Vale. ¿Alguien más quiere compartir? Yo vengo de Andalucía, yo me crié en Córdoba, pero mi familia no es de origen urbano, es de origen rural, y eso la verdad es que sí que me ha sido muy clave en mi educación. Andalucía para mí sí es un sitio bastante empobrecido, y yo me marché cuando tenía 18 años. Bueno, la típica relación también con tu familia, cuando tú representas una diversidad que no encaja mucho con sus normalidades, que está muy bien también, ¿no? Como coger la puerta e irte. Y cuando regreso me siento muy bien, pero porque yo me he reapropiado de muchos espacios y me he cogido muchas libertades yo por mi cuenta. Entonces, sensaciones, en realidad, de conquistas buenas, no tengo sensaciones malas. Y sí, si he llegado a conocer la historia, ha sido muy curioso porque muchas cosas las he llegado a conocer cuando me he alejado, y un poco yo creo que el árbol no me dejaba ver el bosque, y sin embargo muchas cosas de mi cultura me he interesado estando muy lejos, porque nunca he vuelto a vivir, pero leo mucho sobre el origen del flamenco, sobre movidas que allí desde luego no me interesaban tanto. Bueno, yo soy de Santa Cruz de Tenerife. Yo crecí en un barrio que es el barrio Salamanca, que es un barrio, como digo yo, de andar por casa. Tenemos servicios, no muchísimos, no hay tiendas y tal, pero bueno, para los servicios del día a día sí que los tenemos. Y sí que además en el barrio teníamos un centro de desintoxicación del Gobierno de Canarias, y entonces siempre, pues desde muy pequeñita, fue muy consciente de esta realidad y de cómo podía afectarnos en mayor o menor medida. Las sensaciones que tengo al pensar en mi lugar de origen, pues son muy positivas, son un poquito también de nostalgia, porque me marché hace bastantes años, hace 10 años, cuando cumplí los 18 años me vine aquí a Las Palmas a estudiar, y regresé el año pasado. Estuve ahora hace poquito, un año viviendo allí, y la verdad que fue muy curioso, porque sin dejar de sentirlo mi hogar y mi casa, a la vez me sentía descontextualizada, porque llevaba tantos años fuera, parte de mi personalidad que ya no correspondía o que no encajaba tan bien con el ritmo de mis padres, de mi familia. Entonces fue un proceso, un momento muy, muy curioso, porque me di cuenta de todo lo que había cambiado en todos estos años, pero a la vez podía aún disfrutar de la vida en familia, así que muy bien. Bueno, pues yo tengo como 2 lugares de orígenes, porque realmente yo nací en Arucas, un pueblo de Gran Canaria, pero a los 8 años nos fuimos la familia a la ciudad, y desde los 8 años hasta ahora pues he vivido en diferentes zonas, pero donde más viví fue en mi barrio, que es un polígono Cruz de Piedra, que es una zona que en su momento fue bastante conflictiva en la ciudad. Y bueno, las sensaciones que tengo, me sitúo en el barrio, es de una zona que para mí fue súper hostil de entrada, pero con la que luego ya me fui acostumbrando, y empiezas a entender un montón de cosas de lo que pasa allí. Sobre todo cuando conoces la historia, por qué ese barrio surge, por qué se dan los problemas que se dan. Y sí, recuerdo muchos personajes,
Y fue una época muy bonita y que influyó muchísimo en mi vida. O sea, yo me dediqué al trabajo social precisamente por todo lo que viví allí y la necesidad de hacer algo por cambiar un poco el entorno social desde la aportación que pudiera hacer. Me marché porque con el tiempo la conflictividad social era importante y a nivel familiar nos está afectando mucho. No he regresado, pero sigo viviendo en la ciudad y tengo pues alguna conexión lejana, pero sí porque todavía ya hay amistades y demás. Y no sé qué más decir, creo que con eso. Genial, genial. Simplemente era para tener una perspectiva solo de la diversidad que tenemos aquí, que veo que todas las personas tienen origen insular, menos una, y interesante también cómo cada una leyó su lugar de origen y qué es marcharse de él, ¿no? Porque hay desde un plano de me marché de Canarias, hay otro plano de me marché de mi isla y hay otro plano de me marché de mi barrio, ¿no? Como lugar del que te vas y el que vuelves, con el que no tienes una relación más o menos conflictiva, y son interesantes todos estos planos, luego los vamos a ver. Y después la otra pregunta tenía que ver con el conocimiento que tenemos de la historia de esos lugares, ¿no? De lo que precedió a esos lugares de origen. Entonces, la primera pregunta sería, ¿sí creen que conocen esa historia o no? Y la segunda, lo que conocen de esa historia, ¿cómo lo llegaron a conocer? ¿Qué instancia fue la escuela, fue la familia, ¿no? O en el barrio, el entorno que lo transmitía mucho? ¿Fue la televisión quien les educó en este sentido? Esas preguntas. ¿Quién? Bueno, venga, ya las lanzó todas. Es que luego no quiero que se me olviden, ¿no? La segunda sería, si conozco la historia, ¿quién me la dio a conocer? ¿Qué pienso? ¿Qué grandes hitos, qué grandes ítems de esa historia, ¿no? Me vienen, pues si digo historia de Canarias o historia de tal, ¿qué imagen se me viene a la cabeza? Así, una manera como muy intuitiva, o qué imágenes. Y qué personajes, si tengo algún personaje destacado de esa historia o no, mencionaría. Así no en plan examen, sino al revés, intentando explorar qué es lo más intuitivo que se nos viene a la mente, qué asociación primera tenemos, ¿no? A ver quién se anima. Bueno, yo me ubico en el barrio, porque bueno, sí, la historia de Canarias, de la isla, un montón de cosas que uno aprende en la escuela, en la universidad, leyendo y demás. Pero en mi barrio la historia la conocí a través del vecindario, de las amistades del colegio, de las amistades que iba buscando en la asociación de vecinos, en la juvenil, en todos los fregados en los que uno se va metiendo, ¿no? Y es curioso porque eso te da una idea de por qué suceden después las cosas que suceden en los barrios, por cómo se conforma, por gente que meten en unos edificios, gente que venía de infravivienda, de casas terreras, de alquiler, con una mezcla brutal, sin ningún tipo de orden y concierto, y eso produce un montón de historias y personajes. Pues me viene a la cabeza Nievita la Cambullonera, que era la madre de Paco España, lo pongo como ejemplo, sí. Y es una de las mujeres que siempre me viene, ¿no? Porque el barrio era había muchísimos más, desde el cura del barrio, que era el que impulsó la formación, por ejemplo, en temas de historia de Canarias, que eso no se estudiaba en mi época en los libros de texto. De hecho, llegó a tener, hay un colegio del barrio que se llama como él. Fue una época que, a pesar de ser una zona dura, fue muy interesante, ¿no? Y a mí me aportó muchísimo a mi vida. Bueno, pues yo, como nos mudamos al barrio, pues yo ya tenía 6, 7 años, y mi barrio estaba como súper integrado en la ciudad, es decir, sabes que es un barrio porque está en torno a una calle principal, pero no teníamos, o yo no hice esa vida de barrio, ¿no? Durante mi infancia ni mi adolescencia, sino que caminaba 10 minutos y estaba en el centro, donde me encontraba con mis amistades o lo que fuera. No tengo ese, con tiempo, la historia de mi lugar de origen, yo me lo extrapolo, ¿no? O pienso en Canarias. La historia conozco parte, porque al final en mi familia, como digo yo, hay mucho mestizaje y tenemos mucha mezcla de península y de Canarias, entonces realmente tampoco en mi casa es que conociéramos o que se hablara constantemente de la historia de Canarias, básicamente empezando porque mi madre es de la península.
Entonces, pues esta realidad no la viví en la familia, pero como personaje que se me viene a la cabeza, ¿no? Es un muy buen amigo mío que le encanta la historia de Canarias. Bueno, estudia mucha historia y le encanta la historia de Canarias. Y como he viajado por alguna isla con él, pues siempre me va contando historias de La Gomera, de la Conquista, de Garayjonay. Entonces, para mí, el personaje que me viene cuando pienso en la historia de Canarias es él, porque es que se la sabe entera. Entonces para mí es como mi referencia. Vale. No considero que conozca bien la historia de mi lugar de origen, porque me parece complejísima y me parece que tiene tantas capas que no la voy a conocer nunca. Sí que en los últimos tiempos me ha hecho mucha gracia como desmontar como a lo mejor historias que me habían contado, digo de la historia reciente de mi familia, de repente atar cabo y decir, esto que me llevas toda la vida contando, te lo habías inventado, ¿no? Como los constructos de historia familiar, que de repente los desentierra y me parece súper gracioso eso, porque mis padres están ya mayores y empiezan, como se le empieza a ir la lengua, hay cosas que se habían inventado, ahora ya te confiesan la verdad. Eso me parece como muy, muy interesante. Y luego un poco lo que decía antes, como que yo me he interesado un poco por mi cultura también como con distancia, que creo que me ha ayudado, porque claro, yo me fui justo después de la adolescencia, ¿no? Me fui con 18 años y todo el tema de Andalucía, la identidad y todo el rollo cultural está como muy politizado y es una imagen como, ¿no?, una marca turístico-cultural. Claro, eso cuando eres adolescente que te rebelas con todo, contra eso te rebelas más todavía. Luego cuando te alejas y eso ya no te sientes como tan encorsetado o tan estereotipado, te puedes acercar como de otra manera que te sientes identificado, pero no tan encorsetado. Y para mí los hitos siempre han sido los flamencos, que es como la peña como más diversa y más libre de la identidad andaluza. Bueno, hola. Bueno, en cuanto a mi lugar de origen, como dije antes, soy de Casa Pastores y sé muy poco, la verdad. O sea, sé lo que me ha contado mi abuela. Y bueno, de vez en cuando, antes era anualmente, pero ya no tanto, se hace un Belén allí, que no sé si lo conocen, pero es como conocidillo por la isla. Y ahí sí que se tratan temas de cazapastores y tal, y entonces lo he llegado a conocer gracias a eso. ¿Cómo se llama, perdón, el evento? El Belén de Cazapastores se llama. Ah, el Belén. Es verdad, sí, el Belén de Cazapastores. Sí, a ver, se lo recomiendo porque realmente participa casi todo el pueblo y es un momento bastante bonito. Y nada, solo sé que era tierra de agricultores y pastores y poco más, la verdad. Y sobre personajes, pues la verdad que ni idea. Yo es que estoy más o menos igual, porque yo lo que sé es lo que me contó mi abuela y mi abuelo, que tampoco han estado mucho tiempo en Tamaraceite, han estado más por fuera del barrio y del pueblo, y que antes era una tierra de agricultores, había muchas plataneras, pero después de eso no sé más. Es un poco triste porque no sé la historia de mi pueblo, pero es que tampoco creo que hay mucho más que contar. Y después de cara a los personajes, igual. No hay nadie que sea positivamente influyente de cara al nombre del barrio, todo lo contrario. Así que debido a eso es que no tengo mucha idea. Y a un nivel más macro, un nivel más isla o nivel más Canarias, así como hitos o personajes, si alguno quiere compartir algo que se te viene así muy espontáneamente a la cabeza, o nada, que eso también es importante. Pues nada, Larisa, la verdad que pienso en Historia de Canarias y tampoco hay como un vacío, o qué imagen. No sé si alguien quiere compartir. Para mí, una persona que fue como bastante referente fue, por ejemplo, Lolita Pluma. Pero no se me viene nadie más, realmente pienso en ella. Vale, qué interesante. ¿Alguien más quiere compartir sobre eso? Yo sí pienso en la historia de Canarias, sobre la marcha se me viene a la cabeza la conquista de las islas. Vale. Y todas las historias que se dieron, ¿no?, y que sucedieron durante la conquista.
¿Vale? Pues no sé si... Creo que en el chat... Bueno, ahora le echas un vistacito, Jen, cuando tú puedas, por si alguien nos compartió algo. Y ahora les implico en otra cosa más y luego ya voy a intentar pues ponerle un poquillo de orden a todo esto, ¿no? En la segunda parte de la formación de hoy. La otra cosa que les quiero pedir es una cosa un poco interactiva que también le vamos a pedir a la gente en el chat que lo haga, a ver si lo conseguimos. En primer lugar, y antes de explicarlo, quiero que sean capaces o sean fieles a la respuesta a esta pregunta que les voy a plantear, ¿no? Ya nos vamos a centrar en este territorio, más allá de los orígenes que tengamos cada una. Todas estamos enredadas de una manera diversa, unas con más mestizaje, otras con menos, unas con más tiempo de arraigo, otras con menos. ¿En qué piensan si digo Canarias? Primera imagen, no me la digan, primera imagen. Y les voy a pedir que vengan aquí, una por una, busquemos en Google un ejemplo de esa imagen y la coloquemos en una plantilla. O sea que quien ya la tenga, esa imagen intuitiva, no, las van a poner en el tuyo, ¿verdad? Y luego tú me lo envías. En el ordenador. Sí. Si alguna ya la tiene, es solo levantarse y las vamos a colocar en la plantilla. ¿Quién la tenga? Sí, es pura intuición, no es darle como la... O no, bueno, si le quieren dar la super vuelta también es interesante. Pero es buscar en Google, pues... A nivel más estereotípico, pero si fue mojo, pues mojo. Y buscas una imagen de mojo que te guste y la colocas en el punto de la plantilla que a ti te guste, en el tamaño que a ti te guste. No sé si las personas que están en el chat se animarían a enviarnos una. Ponemos tu correo o tu número, el teléfono. Y se la envían a Jen y ella se las coloca en la plantilla. Así que voy a decir el número de Jen aquí, que es el 649 20 88 33. Lo voy a repetir, 649 20 88 33. Que no se puede escribir. Ya si se quiere animar otra persona. Tú también puedes poner una, Jen. Que es interesante ver la imagen que tiene alguien que se dedica a la imagen. Y las personas que están en el chat, que se animen. Que esta es de las pocas vías de participación que van a poder tener debido a las circunstancias. Sí, claro, la pueden buscar en Google. Y ya mientras tanto les invito a que se vayan preguntando por qué esa imagen que tienen, que yo desconozco. No la comparten, sino que se vayan preguntando por qué creen que les vino esa imagen y no otra. No estoy diciendo nada porque no quiero condicionarles en nada. Para que la lección sea... Hombre, ya está un poco condicionada por las reflexiones previas que hemos hecho, porque intentamos movilizar un poco el imaginario acerca de nuestros orígenes, pero... Sí, la primera, sí. Intentar que sea lo más intuitiva posible, y si no, pues, bueno, pues ya nos lo explican y dicen, en realidad no elegí la primera, elegí esta otra, ¿por qué? Por esto, ¿no?
vuelvo a aprovechar para animar a las personas que están en el chat y que le envíen la imagen al 649 20 88 y 33. 649 20 88 33. Y eso les pediría que vayan pensando por qué creen que la eligieron. O sea, si les vino de manera más intuitiva, ¿por qué creen que les vino de esa manera intuitiva? Y si le dieron una vuelta, ¿por qué le dieron esa vuelta y no quisieron poner la imagen intuitiva que les vino? Aprovecho el rato para recordar un poco el timing, la organización para que la gente se pueda organizar con los descansitos y todo. Y ahora cuando terminemos esta parte del collage, a las 10:45 vamos a hacer un descansito de 15 minutos y luego retomamos a las 11. Volvemos a hacer un descanso a las 12 de 15 minutos y retomamos a las 12:15. Ya solo queda Ezequiel o Guillem, no sé si está poniendo algo. Y si alguna persona nos envió a través del chat alguna imagen. Sí. Sí, hay alguna. Tiene muchas. Sí, sí. Como ya están todas elegidas. Y muchas a lo mejor se estarán preguntando, ¿por qué estamos haciendo todo esto para hablar de igualdad y diversidad? Ya están todas. Sí. Vale, lo que voy a hacer es que como ya están elegidas y no voy a condicionar ya la elección, voy a intentar charlar un poquito sobre precisamente este contexto físico, histórico, ¿no? En el que estamos transitando ahora mismo y que ha marcado de alguna manera las identidades de todas las personas que estamos aquí, bien sea por unos orígenes, bien sea por unos viajes, bien sea por otros motivos. Y
y luego pasamos a ver el mural y en la segunda parte de alguna manera le doy un contexto más geográfico y político. Ahora lo voy a hacer de una manera como muy intuitiva, ¿no? Para hacer esa introducción, y he elegido una imagen que obviamente no es una imagen inocente, hay muchas maneras de representar al archipiélago, dependiendo en relación con qué lo pongamos, dependiendo de si es una imagen de mapa político o es una imagen de mapa satélite, como es este caso. Y me gustaría, ya que les tengo aquí, preguntarles qué sensaciones les da este tipo de imagen, aunque sea así, sí, en el micro. O sea, cuando la ven, ¿qué piensan de Canarias cuando lo ven así? Sí que estamos abajo. Interesante. Y eso que no... A ver, este mapa no permite ver la ubicación realmente. ¿Qué es lo que hace pensar que estamos abajo? El continente. ¿Qué más cosas? ¿Qué elementos? Que luego los vamos a desgranar. Aparecen aquí. ¿Qué cosas podemos inferir de Canarias viendo esta imagen? El mar. No todos los lugares que representamos tienen mar o océano. Es una característica bastante específica, ¿no?, de cuando representamos un lugar. De origen, ¿qué más? Ajá. Se ve, sí. Por ejemplo, Fuerteventura y Lanzarote se ven mucho más secas en comparación a lo mejor a Tenerife, a La Palma. Y después Gran Canaria ahí tiene como sus mezclitas, el centro mucho más verde y costas secas. La diversidad interna del archipiélago, la cercanía con el continente y el océano. Ya tenemos ahí los tres elementos sobre los cuales va a pivotar como toda la reflexión posterior que vamos a hacer. Y el viento. Por eso decía que no es una imagen casual, ¿no?, porque nos pone muy en un contexto físico, ¿no? No todas las imágenes, los mapas y tal tienen la capacidad de conectarnos tanto con ese contexto, ¿no?, oceánico, de litoral un poco continental, el viento, las adversidades. No sé cómo va nuestra representación. Vale. ¿Alguna impresión más? Que no quiero ir a los datos, sino que esta parte la hagamos toda como más intuitiva, ¿no? O sea, algo que se les haya venido a la mente en relación a lo que ustedes pensaron y luego al ver esta imagen. ¿Hay contraste o similitud entre la imagen así más primigenia que vieron y esto? Desde este punto de vista, sí, a satélite, no. Pero ya cuando la veas y la reflexionas, sí puede tener similitud debido a dónde están situadas las islas y todo. ¿Ustedes creen que es importante, ¿ustedes creen que es importante realmente el territorio en todo lo que vamos a hablar? Así, de impresión, antes de que hagamos como ese trabajo. ¿Ustedes creen que es importante hablar de nuestro contexto físico y nuestro contexto histórico para hablar de igualdad y diversidad? Sí. Si quiere, ¿por qué? El entorno físico te marca tu forma de ser, cómo te desarrollas, el clima, la orografía, un montón de cosas. Entonces va a tener que influir sí o sí en las relaciones y por lo tanto en las relaciones de igualdad. Simplemente por el hecho de saber de que hay territorios en los que la diversidad está más aceptada
que en otros pues ya nos indica que el entorno pues condiciona muchísimo. La historia también del entorno tiene mucho que ver en el respeto o no a estos valores. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere compartir sobre eso? ¿Y ustedes piensan, cómo piensan que se vive la igualdad y la diversidad en Canarias? Así, intuitivo, sin datos. No se han dedicado a hacer un estudio, o a lo mejor sí, yo no conozco si han hecho un estudio, pero ¿cómo piensan que se vive la igualdad y la diversidad en Canarias? Yo creo que en general es una tierra bastante abierta, bastante de acogida, de que te da calor. Eso no significa que todas las islas sean iguales y por zonas evidentemente y por la trayectoria y demás hay diferencias, pero yo creo que en general somos una sociedad bastante de acogida, con salvedades y con un montón de matices, pero es lo que yo diría. Diría que se vive bastante mejor la diversidad que en otras zonas. No significa que no haya dificultades, que las hay. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es cierto que creo que hay diferencias dentro del propio territorio por diferentes zonas, ¿no? Y que habrá áreas en las que sea más complicado que en otras mostrar esa diversidad, ¿no? Pero sí que creo que al final pues somos nuestra población pues se ha ido, ha vuelto y ha habido mucha mezcla y yo creo que eso es positivo porque no nos sorprende tanto ver esa diversidad, ¿no? ¿Alguien más? Yo, como persona, yo llevo 10 años viviendo aquí. A nivel de diversidad de identidades sexuales, de orientaciones, lo veo incluso un sitio a la vanguardia, como con unas expresiones de libertad como muy interesantes que no ves en otros sitios. A nivel de diversidad cultural o, no sé, de personas racializadas y tal, ya no veo la misma apertura, la misma sensibilidad, y aunque pienso como que los espacios marginales muchas veces son espacios de libertad, ¿no? A lo mejor para el tema de identidad sexual ha favorecido, pero en el otro tema a lo mejor ha habido como otras lógicas políticas que creo que no han favorecido como que en esta sociedad haya una superapertura o incluso un reconocimiento de su propia diversidad. Qué interesante eso, Luis. Lo retomaremos más adelante, porque es muy interesante. Yo estoy de acuerdo, pero también creo que hay como fases en las cuales Canarias es más abierta que otra. Y creo que durante las crisis, pues hay como muchos más hechos discriminatorios y demás, porque se busca como un blanco al cual culpar de las crisis y demás. Entonces, creo que también es como cíclico y depende de la época en la que estemos. Vale, pues les voy a compartir el resultado de sus intuiciones. Tu curiosidad. Hemos hecho aquí una creación colectiva. Del chat también han participado dos personas. Vale. Pues gracias a Elsa López a Elsa y a Elena. a Elena. ¿Por qué eligieron esas imágenes? Así a bote pronto ya tengo que adelantar que hay bastantes repeticiones
O sea, podría haber sido un panorama más diverso de representaciones, pero hay bastantes cosas que se recrean y que se repiten. ¿Alguien quiere compartir por qué eligió lo que eligió? Bueno, yo escogí el sol por el calor, porque creo que somos una tierra de acogida, de que da calor. Vale. Vuelvo y digo con matices, que los hay bastantes, pero en general, por eso elegí el sol. Vale. ¿Alguien más quiere compartir? Yo elegí la de arriba a la izquierda porque para mí Canarias es sin duda el mar. Yo siempre he estado en contacto con el mar, siempre he practicado deportes de mar y para mí la playa y el mar es como casa. O sea, yo me voy a cualquier sitio y me pongo en una playa y me siento como si estuviera en casa. Y el sol es un atardecer porque también representa un poco esa calidez, ¿no?, que sientes cuando estás a gusto, cuando estás en un sitio que estás cómoda, que estás a gusto, pues la calidez. Yo puse una imagen del Cañón del Colorado, que es lo de abajo a la izquierda, porque cuando llegué me resultó como las primeras impresiones me recordaban todo a América, todo, en plan, o sea, mi vecindario me parecía a México, todo me recordaba mucho a América. Y luego también la playa, como ahora nos parece un sitio muy amable, pero yo siempre me paraba a pensar como aquí, cómo vivía la gente, ¿no? Y me parece también eso como esas cosas americanas, ¿no?, de esos paisajes tan brutos, tan difíciles de transitar. Yo puse la que estaba en el medio a la derecha y nada, o sea, yo tuve un pensamiento bastante intuitivo, no le di muchas vueltas y nada, simplemente busqué la palabra archipiélago, que es lo que primero se me viene a la mente y nada, creo que esa imagen más o menos representa como la separación de porciones de tierra, que es lo que hay en Canarias, básicamente. Yo puse la imagen de la derecha para abajo, el crucero ese, y porque lo primero que se me vino a la cabeza fue el turismo, tristemente. Yo siempre he pensado que Canarias para mí siempre ha sido un paraíso, pero tras esta pandemia, más que nunca me he dado cuenta que nosotros sin turismo nos cuesta mucho sobrevivir. Es decir, pienso que que deberíamos expandirnos en otros sectores que no sea solamente el sector turístico. Que es un pensamiento triste. También pensé en las canteras, me vino las canteras y eso. Pero opté por eso porque fue el primero. Vale. Todos los elementos, si se fijan, solo antes de cerrar, me gustaría destacar que todos los elementos menos uno nos remiten al medio físico. No siempre pasa eso en todos los lugares. Cuando cuando piensas en un lugar, pues no siempre, un medio natural me refiero. Pues quiero decir, a lo mejor piensas en Nueva York y piensas en un rascacielos, o piensas en París y piensas en la historia, o en el pasado. Y aquí lo que tenemos es espacio, y mucho espacio, mucho medio físico. Y me gustaría darle una vuelta a esto después, salvo en un caso, que no sé quién fue, que se puso una pintadera, que sí que es una alusión a la historia, no al medio físico. Y fue Elena. Y es muy interesante de alguna manera porque la única alusión que tenemos al pasado, o sea, la historia, tiene que ver con el pasado indígena. Y esto también es muy relevante, porque, bueno, hay muchos siglos atrás de sociedad canaria, pero la representación primera, al pensar en Canarias y la canariedad, ha sido una alusión al pasado indígena. Así que con esta... Y por último, aparte de las alusiones al espacio físico, una predominancia absoluta de lo marítimo, que obviamente aquí hay contexto rural, hay monte y desierto, y ¿no? como reflejó Luis con el paisaje americano, pero se repite mucho el elemento del mar y hasta cierto punto el imaginario turístico. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Unas imágenes están como más atravesadas por la mirada turística, otras menos, pero bueno, el sol, el mar y todo esto también conectan con ese imaginario. O sea que vemos
ya dos elementos que tienen mucho peso a la hora de nosotras imaginar o pensar en el archipiélago, ¿no? El pasado indígena y la construcción que se ha hecho de los significados de los discursos a partir de los años 60, 70 para acá con el turismo. O sea, una buena pregunta para hacernos es si nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas hubieran retratado Canarias de esta forma y hubieran puesto playas. Creo que es una pregunta interesante para hacerse. Entonces, ahora lo que les propongo, si quieren comentar algo más, por supuesto, y si nos cerramos, hacemos un descansito y le vamos a poner coordenadas de espacio. Vamos a intentar desentrañar causas más estructurales a este collage que hemos hecho entre todas y que puede parecer inocente, pero que obviamente no lo que refleja muchas cosas que además compartimos, entre que era la intuición que yo tenía, que iban a haber ideas repetitivas, pero igual me encontraba que no, pero sí, pues intentar darle explicación a todo esto. No sé si alguien quiere compartir algo más antes de irnos. Si no, pues cafecito y volvemos a las 12:15. Gracias. 12:15, no, perdón, a las 11. 11:05 porque tenemos un poquillo de retraso.